¿Qué tal? Buenas tardes. Queremos darles la más cordial bienvenida a nombre de Penguin Random House y de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora en modalidad virtual, pero continuamos afortunadamente con esas actividades. La fila esta vez no pudo ser presencial, pero llegamos a las casas de ustedes a través de estas tecnologías y pues con una presentación que nos da mucho gusto, que es Mundo Umbrío, segundo volumen, La traición de Jaime Alfonso Sandoval. Jaime, qué gusto verte de nuevo, ahora un poco a la distancia, pero siempre es un gusto platicar contigo y llevar Mundo Umbrío a los lectores. ¿Qué tal, Diego? Pues un gustazo. Aquí hace un año estábamos así en un gran salón en Fil Guadalajara, multitudinario. Ahora nos toca estar ¿Sí? en el mundo virtual, pero todos cuidándonos. Qué gusto. Muchas gracias a la Fil Guadalajara, obviamente, por el espacio. Me gusta leer México. Y pues felices para volver a hablar de Mundo Umbrío. Espero que los lectores ahora, bueno, no hay que ir a la Fil va a la casa y a los celulares y a las tablets de todos los lectores. Entonces, muchos saludos a todos, a la familia, a los amigos, a los clubes de Ujú. lectura, a la famosa Mushu, etcétera, a todos los que siempre están ahí presentes. Pues muchísimas gracias. Yo feliz, feliz para hablar otra vez de Mundo Umbrío. Nunca me canso, la verdad. Pues, no, y la verdad es que la gente no se cansa de esta gran historia. Justo como dices, hace un año estábamos en la feria, además, en fin, creo que fue viernes, no creo, creo que fue viernes o sábado cuando presentamos Mundo Umbrío, que estábamos con Toño Malpica, con Andrea Moreno, Fa Orozco, y como dices, en uno de los salones grandes. Me acuerdo, además, un salón que abarrotaste. O sea, un salón que se llenó y bueno, ni hablemos de la cantidad de horas que estuviste firmando los libros. Sabemos que ahora no va a ser posible este año la firma de ejemplares. Sí, puede ser, sin embargo, la compra de libros. En el Facebook de Me Gusta Leer México pueden encontrar la liga para comprar el libro de Jaime Alfonso. Obviamente la obra de Jaime Alfonso Sandoval en el sello Montena la pueden encontrar ahí y posteriormente vamos a ver cómo te hacemos manita de puerco para que cuando la normalidad o se restablezca una nueva normalidad que permita encuentros presenciales, tener las firmas, pues las firmas a las que nos estamos acostumbrados, las firmas de Jaime Alfonso, que pues no te vas hasta que el último no tenga su firma, aún así sean 2, 3, 4 horas, no lo sabemos, estas firmas de gente que te llega con pilas de libros, pero ya llegaremos a eso. Por lo pronto, pues podemos hablar de esta historia que ya tuvimos un primer tomo de Mundo Umbrío, ya supimos qué pasó con Lina Posada, ya supo esta gran verdad de su padre Benvolio, ya vimos por ahí a Gismundo, a Osric, pero ahora estamos viendo una Lina un poco más evolucionada, obviamente, con todo esto que está sufriendo, pero vemos los personajes más compenetrados y sobre todo se vienen muchas cosas. No quisiera decir tanto para no quemar la historia, los famosos y tan temidos spoilers, pero es que nos estás adentrando en un mar de emociones, Jaime, con todo esto que se viene. Pues es el objetivo siempre cuando originalmente, bueno, era una trilogía. Bueno, vamos a hablar más adelante de ya, estamos preparando, ya incluso hay una portada de la cuarta, del libro cuarto. Y siempre se considera normalmente, no siempre, no es una ley, que cuando eran trilogías, el libro del medio siempre era un libro puente, que era el libro que te conduce a el desenlace, ¿no? Entonces es un libro que es como un poquito recapitulación y un poquito nada más, como, bueno, avanzamos muy poquito la historia para apuntarnos hacia el final. Y eso era como un tipo de prejuicio que tenían los lectores de las trilogías, ¿no? Que decían, bueno, pues es el libro del medio. Y yo lo que quise hacer con el libro del medio es justo lo contrario. O sea, que no que fuera un libro puente, sino que fuera un libro tuerca, o sea, que realmente todo diera vueltas. Y que como empieza la historia en el libro 2 que dices, bueno, ya me la sé más o menos, como termina el libro 2 Ujú. ningún personaje No, estaba en la posición donde inició, todo giró, todo cambió, por algo se llama la traición, obviamente, porque hay una claro. gran traición que va a desencadenar una guerra. No Ujú. digo quién, cómo
cómo, cuándo o por No, qué, sino obviamente, y va a afectar a todos los personajes, incluyendo, bueno, a los clanes, a Lina, a su familia, a los Posafría y tanto a los antagonistas. Entonces, sí. justo lo que yo quería hacer era este giro totalmente con el libro 2. Además, de todos los libros, bueno, de los libros de la saga, muchos me dicen que es el final más cardíaco, el del libro 2, Híjole, es que porque se queda obviamente así de qué pasó. Afortunadamente, bueno, cuando la primera vez que lo edité, tardaron 2 años en llegar la continuación de la historia. Ahora sí los puedo tranquilizar, no se preocupen. En enero, creo, por ahí va a salir el en libro enero, 3. exactamente, en Entonces, estos, ujú. no, no se preocupen así de que me voy a quedar colgado de la lámpara, no voy a saber qué sucedió, qué pasó, cómo llegamos a este punto. No se preocupen, en enero sale el libro 3 y van a continuar. Algo también que me tiene a mí muy contento de esta edición en particular, de Mundo Umbrío 2, La Traición, es que yo pude hacer trabajo fino de edición. La primera vez no pude hacer trabajo, salió el libro y ya salió como salió, y yo no pude editar algunas cosas y demás. Afortunadamente con este, como ya está el libro 1 que sacamos el año pasado justo en Fil Guadalajara, y ahora el libro 2 que salió en marzo, están muy pegaditos, entonces no era necesario hacer como un recuento tan elaborado del libro 1 porque ya los lectores lo tenían como muy, muy fresco. Entonces pude reducir esa parte para concentrarme y extender escenas y secuencias que yo quería extender, darles más carnita, más Ujú. diálogos, y que los lectores obviamente pudieran disfrutar toda la parte nueva. También este libro cierra con un cuento de Nana Buba, que las nuevas ediciones lo tienen, son cuentos de hadas para niños umbríos y también tibios, o sea, también lo pueden leer sin problema. Entonces, es como un regalito, ¿no? Que le damos al final a los lectores, tanto a los nuevos como a los que han estado siguiendo esta historia desde hace algunos años. Sí, y bueno, además lo que hemos buscado de conservar estas últimas portadas, pues para no generar un gasto innecesario en la industria del tatuaje, de bórreme este y póngame esta ahora, por ejemplo, estas portadas que, bueno, una primera edición de Mundo Umbrío que tuvo varias portadas en estilos muy distintos, la primera trilogía, ahora se ha buscado uniformar esto. Me acuerdo, Jaime, justo esto que se dice, que los libros eh, es el segundo de tres, es como que el puente, aquí las revelaciones, sin dar mucho. Tú ahí pusiste dos personajes de los que no digo que me enamoré porque sería yo muy retorcido, pero que son importantísimos para mí, las flacas. Ah, Las flacas claro. porque son parte, así como hay una escena, eh, creo que es en el 2 cuando te mandaban fotos del momento en que lo aventaban y pisoteaban por un personaje que hacía lo que hacía, bueno, Vania Villaseca. Las flacas también tienen mucho que ver en las decisiones que van a tomar los personajes posteriormente. Claro que sí, hay varios personajes nuevos, ellas son personajes que solamente aparecen en el libro 2, no vuelven a aparecer, pero cambian completamente la trayectoria de los personajes. Águeda y Vígula son dos seres, dos criaturas que están en un limbo, están muertas, ellas lo saben, y además se ríen mucho y se guardan ratones ahí adentro de la calavera, y tienen una especie como de tienda donde tienen un oráculo, como si fueras a una feria y tienen un oráculo. O sea, obviamente tienes que viajar al mundo de los muertos, donde está el limbo y donde están ellas. Solamente que tiene algo muy particular en sus descripciones. Tú les puedes preguntar, pero te van a dar dos respuestas. Tú no sabes cuáles, ellas mismas te dicen. Una de nuestras respuestas va a ser verdad y otra va a ser mentira. Y entonces, si haces una pregunta que es muy importante para ti, muy importante, además la vas a ver visualmente te la van a enseñar, y, y vas a ver dos posibles respuestas, pero no vas a saber cuál es verdad y cuál es mentira hasta que se cumpla. Y eso va a enredar la historia de una manera terrorífica, obviamente, para algunos de los personajes, porque se van a confiar de algunas cosas o le van a tener miedo a otras cosas. Entonces te das cuenta, siempre cuando aparece la figura del oráculo, ¿no? De querer saber el futuro, créanme que siempre a los personajes les va muy mal con esto, porque sobre todo cuando hay un destino terrible por ahí, todo lo que van ellos queriendo evitar normalmente lo cumplen porque es destinar. Hay otro personaje por ahí que no voy a decir no solamente voy a decir como por dónde está, es un personaje nuevo también que aparece,
Ya en la última parte del Uh, libro, como a partir de la mitad del libro, que es un personaje muy, muy fuerte, muy poderoso, que originalmente cuando yo lo pensé, porque voy yo abriendo como ya voy abriendo toda la historia y voy abriendo todos los clanes de los buenos y de los malos y de todas las fuerzas que van a estar jugando durante el Mundo Umbrío, pues también tengo que abrir tanto de los buenos como de los malos, protagónicos y antagónicos. Entonces yo ideé un personaje que yo originalmente cuando yo me senté a escribirlo, dije, bueno, ese va a ser un personaje terrible, desagradable, extraño, repugnante, terrorífico. Y cuando salió el libro, yo creo que no me di cuenta, o no sé cómo lo escribí, que me decían los lectores, oye, qué personaje tan sexy. Y yo me quedé, sexy, pero es terrorífico, o sea, es un personaje bastante terrorífico. No, 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 es súper sexy. ¿No? Entonces, eso sí, el personaje adquirió, claro, uno como escritor tienes un planteamiento, vas organizando más o menos, pero luego los personajes van adquiriendo o vas encontrando tú mismo en el camino de la escritura matices y cosas que no tenías muy planeadas, ¿no? Como que una pulsión inconsciente va dotando a los personajes y los personajes van tomando como una vida propia. Y es un personaje que a mí no salió como lo tenía planeado y salió para un lado bastante interesante. Claro, como es un personaje que tiene una violencia muy primitiva, muy fuerte, muy primitiva, de pronto empezó a ser visto como sexy. Y claro, es un personaje también muy atormentado. Entonces, bueno, a partir de aquí empiezan a salir muchos otros personajes que obviamente todos ellos van a crecer en el libro 3, pero sí les puedo asegurar que el libro 2 es, yo creo que uno de mis favoritos dentro de todo el corpus de la saga, porque es el libro que cambia el destino de todos los personajes que están ahí. Y también entra mucho más como una parte oscura. El libro uno tiene muchas partes de humor y te ríes y cuando Lina baja y los tíos y Osric se la pasa llorando. También aquí va a llorar, no se preocupen, él sigue llorando hasta el final, va a llorar porque es un spoilers con Orric, aguas. Osric es un poco llorón y seguirá siendo llorón hasta el resto de su larga vida umbría, pero bueno, es un personaje que va adquiriendo también una importancia. Y conservo yo el humor negro, porque yo creo que es parte de mi sello, pero sí como que es muy más oscuro. Cada libro se va volviendo más oscuro porque vamos entrando a zonas más oscuras de la historia. Entonces, bueno, ahí entra desde magia oscura, los personajes empiezan a entrar a zonas desconocidas que no saben, que no conocen, y tienen que aceptar las consecuencias de sus actos que van a hacer, que esa es la parte principal del libro. Normalmente los libros tienen una pequeña pista sobre el tema general en la portada. Si ustedes ven el libro 1, por ejemplo, es un cofre que significa los secretos, lo que todo tienes guardado. Lina no sabe que su padre es un umbrío que viene de otra civilización, entonces todo tiene que ver con secretos, por eso es un cofre. Y hay partes de la Ciudad de México y partes como simbólicas extrañas. Si ven el libro 2, que lo tengo creo que por acá atrás, es un corazón abierto con una como torre y arriba es como una estaqueta que es una arma que tiene Lina, que se abre en tres puntas y tiene que ver mucho con la pasión. El amor cuando se enamoran, bueno, los personajes están en plena adolescencia, una parte de ellos, entonces están así con las hormonas desatadas y con los celos que te pueden dar cuando eres adolescente, etcétera, pero tiene que ver con el amor y la pasión, el amor como construcción y el amor también como destrucción. Un amor tóxico es destructivo, infinitamente destructivo. Entonces, por eso también está el corazón puesto ahí. Y qué peor traición, por ejemplo, puede haber cuando es una traición amorosa, por ejemplo. Entonces, tiene que ver cada portada, no, créame que desde que se diseñaron estas portadas, se trabajó muchísimo cada una de las portadas, y por eso cuando llegó la cuarta portada, que próximamente la vamos a anunciar, pensamos mucho con Diego y con todo el equipo de diseño de la editorial para que en la portada tuviera, digamos, una síntesis de toda la historia y conservar toda la línea gráfica de la historia. Como decíamos de muchos otros autores, no se encariñen mucho con los personajes Con porque no, nadie, por favor. no sabemos qué va a pasar. Entonces, pero bueno, se van a divertir. Sí, fíjate, quiero retomar un poquito ahorita las flacas, no por obsesión mía, ni tan, no creas que a mí me está pasando como quienes están viendo sexy a este personaje oscuro, pero hay una parte muy interesante en las flacas, justo de este oráculo, justo como mencionas, cuando llega el oráculo, sabes que no te va a ir muy bien, que no puedes evitar esto. Le pasó a Edipo Rey, que con todo lo que se hizo, de todos modos llega al destino
que estaba predeterminado, pero las flacas te enseñan también cosas que tú mismo no sabes. Hay un personaje que quiere preguntar algo y dice, no te hagas, tú quieres preguntar otra cosa. Eso es muy interesante porque te, pues le estás dando un personaje muy completo que piensas, ay, es que va a pensar por esto, porque es así y no. Le estás dando, pues, es la naturaleza humana finalmente. Uno te estás pensando en mil cosas y a veces está bien pensar en ti también. Y es eso que aprende de sí mismo este personaje es muy importante, justo con que no lo dejan hablar de, no te hagas, no puedo decir el adjetivo, porque más no lo dice el libro, obviamente. Tú quieres saber otra cosa y no me queda más que admitir, es cierto, quiero saber eso. Pues nos das personajes muy completos, no son personajes tipo ni mucho menos. Y es que ese es algo que tiene Mundo Umbrío. Ningún personaje está ahí gratuitamente. Es algo muy interesante en el desarrollo de esta ahora tetralogía. Sí, claro, claro, porque además creo que ellas ponen condiciones en este limón Ujú. donde tienen, además es como un homenaje a las Catrinas de José Guadalupe Posada, y ponen condiciones y una de las condiciones es que sea una pregunta real y verdadera, o sea, una pregunta que te nazca del corazón, no nada más como para hacer ahí debe ser una pregunta real. Y ellas captan si es una pregunta real y verdadera. Tienen un pajarito como esos pajaritos o sea, esos señores con unos pajaritos con un montón de papelitos que van Claro. en las plazas mexicanas y en las ferias. Y le das una moneda y el pajarito te saca el destino y le dan un granito de maíz. Entonces, ellas igual, nomás que el pajarito también está muerto y el grano de maíz se le vuelve a salir y con ese lo alimentan en la eternidad porque el pajarito no se da Es cuenta. una inversión que es muy redituable. Es muy bien, tienen ahí sus papelitos y ellas a través de eso van leyendo el oráculo, pero ellas captan eso, pero ellas advierten, dicen, es que a veces lo que queremos escuchar es una mentira que nos apapache. Y eso es lo terrible que le va a suceder a los personajes, que a veces pues escuchas dos respuestas sobre tu posible futuro y a veces pues no quieres escuchar una mala noticia y te aferras a la que crees que es mejor para ti y te aferras a una mentira. Y obviamente eso también va a traer una consecuencia terrible. Entonces, bueno, esos son personajes que en efecto creo que no vuelven a salir, porque yo empiezo a abrir como mundos. Recuerden que en el mundo en el universo del mundo umbrío son 4 mundos. Son abajo, el mundo elemental, es donde no hay cuerpos físicos como tal, sino son cuerpos que no tienen, son solamente energías. Luego está el mundo umbro, que es el mundo primitivo de los umbros, que toda la parte, digamos que son todos los bosquejos de todos los seres se quedaron ahí, es donde están todos los bocetos de los seres existentes. Luego está el mundo umbrío, que está abajo de nosotros, que somos descendientes, digamos, como primos hermanos. Los umbríos son 77 nidos y cada nido representa un inframundo cultural. Puede ser un inframundo vikingo o del Mayab o un inframundo griego, romano, etcétera. Cada uno de ellos de alguna manera tiene una relación con un inframundo. Y luego estamos nosotros, que somos el mundo tibio o el mundo humano, que no nos damos cuenta, solo muy pocos saben que hay abajo de nosotros, en la infratierra. Entonces, y aparte de esto, pues los mundos, hay otros planos que se van conectando estos mundos y abren como planos, ¿no? Entonces, el mundo de los muertos, etcétera. Obviamente fue un trabajo así inmenso para justo lo que decías, como poder estructurar muy bien. Y curiosamente este libro yo lo planteé de atrás hacia adelante, porque hasta el final del libro todas las piezas se empiezan a conectar, o sea, todo lo que eran las profecías, todo lo que sucedía. Entonces yo tenía que saber a dónde iban a llegar los personajes, o sea, cómo conectaban todas las profecías, cómo todos evitando por a lo mejor una desgracia o algo así, justo intentaban evitarla y lo que hacían era acercarse a esa desgracia. Entonces yo lo que estructuré, hice primero como el final de la historia y luego me fui hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para saber a dónde iba a llegar. Entonces así hice como el arco, se llaman arcos dramáticos, donde vas marcando cómo empiezan los personajes y cómo los terminan. Yo empecé cómo terminan y cómo empiezan, y más o menos así estructuré la historia. Porque los últimos capítulos son como si fueran las piezas de un rompecabezas que empiezan a encajar todo. Entonces, bueno, fue un reto hacerlo, me la pasé muy bien y también me la pasé muy mal porque los personajes se la pasan muy mal. Luego me acusan que soy muy cruel con mis personajes y yo les digo, bueno, pues es que si quieren alcanzar la felicidad tienen que sufrirla primero. Entonces,
No se Es preocupen, que si no, no la van a disfrutar. no la van a disfrutar y además tienen que aprender de sus errores, porque cometen errores tanto los personajes buenos como malos. Como bien decías, yo no quería hacer personajes como unidimensionales, o sea, los buenos, sí, los malos son muy malos, pero también tienen sus pulsiones y sus pasiones y sus debilidades. Y los buenos tampoco son buenos perfectos, son bastante imperfectos. Y a través de sus errores y cómo se van equivocando, van aprendiendo además. Y eso va a modificar y obviamente va a complicar la historia. Pero no se preocupen, yo solamente les digo que al final habrá justicia para todos y finalmente en algún momento. Voy a leer algunos comentarios, estamos empezando a tener algo de interacción, algunos comentarios. Lucy S. López felicita por la presentación de Mundo Umbrío, la traición. Mariana Marisol pregunta, bueno, se ha comentado un poco de estas nuevas ediciones traen contenido nuevo y diferente. Que Hola justo, Lucy, hola, hola Lucy, hola Mariana. Sí, sí, ciertamente. El libro uno es el único que es un poco casi igual al primero que uh-huh. se editó de Mundo Umbrío, solamente trae un cuento adicional, el uno. A partir del 2 empiezan a haber cambios. En el 2, por ejemplo, está más resumido toda la primera parte y trae un cuento adicional. Y el libro 3, ese es el que ya empieza a ser, digo, finalmente no es otra historia, o sea, todo va a seguir terminando en el mismo punto. O sea, los personajes tienen el mismo final. Solamente que la trayectoria, algunas secuencias que tuve que sacar por cuestiones de tiempo, las voy a reincorporar. Entonces, muchas cosas o escenas ocultas que había quitado, o subtramas, sobre todo subtramas de los personajes secundarios, por ejemplo, de Ariel, por ejemplo, de la abuela Imo, cosas de sus pasados, secretos de estos personajes que al final yo tuve que sacar y dejar solamente los principales, son los que van a regresar. Y estos cambios los van a ver mucho más a partir del libro 3 y obviamente el 4. El 4, la guerra está muy resumida porque me decían, Jaime, no puedes hacer un libro de 1100 páginas, o sea, piensa en los árboles, en los papeles reciclados, en las muñecas de tus lectores, se van a romper, o sea, no puedes hacer un librito de 1100 páginas. Y claro, bueno, se tuvo que reducir a 800 y tantas, pero ahora, bueno, ya se está trabajando la edición completa, entonces se divide en dos libros. El libro 3 Regresaron las 1000 páginas. y regresaron las 1100 páginas, solamente que divididas en dos libros. Entonces ahí van a ver, sobre todo en el libro 3 y 4, van a ver más el cambio, porque ahí es donde regresan todo eso para que todos los personajes tengan su historia completa con todas las escenas que yo había tenido que sacar. También comentan, te dan saludos, Isabel Jazmín Ángeles, que es su saga favorita y que ya espera con ansia los añadidos en el libro 4. Espérense tantito, apenas va a salir el libro 3. Hola Isabel, ¿cómo estás? eh, Yasmín, ¿qué y, tal? sí, y también Isabel Hernández, te están chuleando tu decoración, Jaime, dice, está genial el póster de Mundo Umbrío. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Alguna vez salió. Esta fue el libro 3, el último, fue una edición única. Entonces, quien tenga ese libro 3, pues guárdelo de colección. Entonces, y obviamente compren los nuevos para ver la diferencia. Y todo lo demás allá atrás son, cuando se podía viajar, imagínense, es la puerta de mi departamento. Entonces son todos los imancitos de cuando iba a Chihuahua, cuando iba a Jalapa, cuando iba a Guadalajara, a la FIL. Entonces ahí está toda la decoración y pues puse aquí a Mundo Umbrío también. En Mundo Umbrío 3. Y bueno, próximamente en enero ya van a encontrar esta nueva edición recortada, pero pulida y mejorada de Mundo Umbrío La Venganza y que va a dar pie para también el próximo año, no van a tener que esperar 2 años, la Guerra de Guerras. Uh -huh. Y bueno, continuamos, Teresa Mora, saludos del Club de Lectura La Orden del Fénix. Ah, la Orden del Fénix, por supuesto. Mucho me dijo, hola, ¿qué tal? Hola, Tere. Te mando un abrazo bien, bien grande. Y espero volvernos a ver muy pronto en alguna feria. Eh, Eh, gracias por eh, seguirme y por leerme. La verdad, siempre lo agradezco. Majo Rising, otra cosa que amo de Mundo Umbrío es la explicación de qué son los umbríos y la construcción del mundo. Todo muy creativo y muy bien estructurado. Me encanta, de mis favoritos de la vida. Y pregunta si habrá algún spin-off de Mundo Umbrío. Pues todo depende de los lectores, todo depende de ustedes, obviamente. Si me acompañan
en esta nueva relanzamiento de la saga, eh, como pueden ver, es un libro que ha ido creciendo, una historia que ha ido creciendo. Originalmente, pues yo tenía una idea un poco más acotada y los personajes fueron cobrando vida, 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 vida. Entonces, ya si en algún momento se acaba, ya cuando el año que entra podamos terminar toda la tetralogía, a mí me encantaría sacar un cuento, un libro de puros cuentos, de cuentos de hadas para niños umbríos. Me gustaría sacar algunas otros como yo tengo incluso pensado como la secuela de qué va a pasar. Es que no puedo dar como muchos detalles porque tendría que hablar del final. Entonces, no podría hablar del final final, digamos, de toda la saga. Pero incluso tengo yo ideas de qué sucedió con cada uno de los personajes hacia el futuro, qué fue lo que pasó con todos ellos. Y entonces, bueno, todo depende de los lectores, si apoyan la historia y demás, obviamente. Luego también me piden, por ejemplo, que haya como un libro ilustrado como tipo Atlas, ¿no? Porque yo menciono tantas cosas que les gustaría tener como los mapas, como el mapa de cómo son los nidos, cómo se conectan todas las redes en el inframundo, cómo es el mundo umbro, cómo es, por ejemplo, el castillo de Cimeria, donde vive Lina. Entonces eso sería increíble. Obviamente si yo les paso mis dibujos, pues van a llorar porque dibujo muy feito ciertas cosas, copio muy bien, pero dibujo feo. Entonces, todo eso puede ser posible, obviamente. Esperemos hasta donde nos permitan el gusto de ustedes. Justo ahorita que hablas de lo de dibujar o no, yo ahí no voy a criticar porque yo dibujo espantoso. Yo soy como el chiste de Kino del el viejito que se labró todo tal como lo dibujaba ya en dibujos muy infantiles, pero hace poco en Twitter hiciste una pequeña revolución ahí porque diste una probada de todos tus cuadernos de notas para crear esto. Lo has mencionado en otras ocasiones, la cantidad de pizarrones que tenías y de anotaciones para justo esta gran congruencia que nunca se perdiera. Y es que eso es algo que tiene el mundo umbrío, no hay por dónde agarrarte de aquí ya se contradijo, ¿no? Todo está extraordinariamente estructurado. Sí, bueno, es que hice una como Wikipedia umbría antes de arrancarme. Yo sabía que iba a ser una historia muy larga. Entonces, para no perderme y a ver quién era quién, de dónde venía y todo eso, pues cuando estás construyendo un mundo fantástico, es un mundo imaginario, pero tiene elementos y bases, por ejemplo, en la biología, en todos los animales hematófagos. Yo me puse a estudiar animales hematófagos, me puse a estudiar los anélidos, las sanguijuelas, y ver cómo los organismos y el funcionamiento y aplicarlos a seres humanos, etcétera. Y todo eso yo tenía que poner, por ejemplo, decía, bueno, ¿cómo es el sistema de magia? ¿Cómo funciona? Si es el sistema de alquimia, ¿cómo funciona el sistema de alquimia? ¿Cómo la necromancia? ¿Qué es la necromancia? Toda la magia negra alrededor de los muertos y de los cadáveres. Entonces, todo eso yo me puse a hacer fichas, obviamente y eso es lo que hace consistente un universo fantástico. Porque tú puedes decir, bueno, pues es fantástico, pues puedes meter un gigante, a Pikachu y un Pegaso, pues total, todos son del mundo imaginario. Pues no, porque cada uno es de un universo distinto y tiene sus propias reglas cada uno de esos universos. Entonces, tienes que construir muy bien las reglas de tu propio universo para que sea no real, sino coherente y consistente. Entonces, me puse un año completito a hacer como todos los ficheros. En efecto, yo puse ficheros y luego dibujaba, hacía algunos dibujitos, algunos pues nada más los copiaba a ojo, porque eso como que me permitía concentrarme y empezaba a hacer como, bueno, pero más o menos yo le quería dar como la cara, o sea, cómo es cada uno de los personajes, cómo es Luna Negra, cómo son los castillos, cómo son las cavernas donde los umbríos tienen sus ciudades. Y durante un año completo fue nada más crear ese universo, se llama el world building. No usas todo además, porque es demasiado, si no sería una Wikipedia No, no, umbría. bueno, sí. Entonces, lo que usas usas lo que necesitas. Entonces, yo tengo ficheros con recetas umbrías, canciones, los dichos de la abuela, armas, de qué se alimentan los niños, los dulces, cómo es la comida chatarra umbría. O sea, todo eso yo lo tengo ahí en ficheros, que todo eso yo lo hice. Y posteriormente, ya cuando iba armando los libros, yo iba obviamente recurría a mi enciclopedia, Wikipedia, Umbría, y de ahí va sacando. Por eso todo se va conectando, porque obviamente yo mismo construí primero las fuentes
para yo poder recurrir a ellas y darle una consistencia a todo un proyecto estamos hablando de más de casi 2000 páginas. Entonces, sí tenía que tener una base muy sólida para hacerlo. Eh, Dos comentarios, uno de Estefanía Cristiani, una pregunta que te han hecho mucho, pero que todo mundo quiere hacer. ¿Una película cuándo? Cuando juntemos no sé cuántos millones de dólares, que quién sabe, sí ha habido por ahí algunos acercamientos, nunca he dado así como la noticia porque no se ha concretado. Me acuerdo que un maestro, cuando estudié en la carrera, decía que los tiempos de cine son geológicos, o sea, pasa un año, se acerca alguien, cambia el eje de la Tierra, se acerca un productor, sí, ya lo vamos a hacer, no, espérate, vino una crisis, una pandemia, ya se desaparecen todos, viene otro cambio geológico, y así con el tiempo, sobre todo en México. En Estados Unidos a lo mejor es muchísimo más rápido, en Europa también, pero en México, en Latinoamérica, todas las películas que ustedes ven tienen años atrás de preparación, muchos años atrás. Son películas que a veces tardan hasta 10 años o hasta más, que están ahí hasta que pudieron conseguir dinero primero para preproducirla, producirla, postproducirla. Pero bueno, no quito el dedo del renglón, yo sería feliz, la verdad, sería contento, y además yo soy guionista, entonces todo me lo imagino visualmente, yo lo estructuro como si fueran series. Yo pienso que cada libro es como una serie completa, como de 12 episodios, y así voy estructurando hasta la temporada final, digamos. Entonces, yo estaría feliz y quién sabe, afortunadamente el mundo de hoy se está globalizando, entonces ya podemos de alguna manera ver en nuestras pantallas productos de todo el mundo, casi de todo el mundo, y por lo tanto todo el mundo puede tener algo que aportar en este gran mundo del entretenimiento. Justo ahorita comentabas, dice podcast Adictos a los Libros, urge una serie. Muy bien, Ah, muy bien. Claro que sí, adictos a los libros, George. Te mando un saludo y si no, ya les dije que voy a empezar yo haciendo una tanda, una tanda un anda, día para empezar, aunque sea primero. Bueno, lo piden también, dicen mínimo para audiolibro. También esa es una gran ventana que se está abriendo en el mundo de la claro. lectura y audiolectura. El mundo de los audiolibros también está, yo creo que está teniendo sería un buen paso. Entonces, bueno, todo eso con tiempo, yo feliz. Sí, a lo mejor para el audiolibro habría que darle mucha agua y pastillas para la garganta a los narradores, obviamente. No me contraten, solamente les digo que no me contraten a mí porque ya leí un libro que se llama Acosados, que es una antología que sacamos en Nube de Tinta de Penguin, Así es. y ahí cada autor hizo su lectura, creo que estaba a Juana Inés de esa, pero claro, ella es locutora, me presumía mucho el técnico del espacio de sonido, me dijo, es que vino Juana Inés y en 15 minutos salió. Yo creo que tardé yo como 8 días, lloraba, porque además tienes que leer exactamente como viene el libro, no puedes cambiar ni una coma, ni una preposición, y no me daba cuenta y yo iba mejorando el texto o cambiándolo y ponía otro diálogo que no sé por qué lo ponía. Me dijo, no, lee, nada más lee. Y yo, ¿por qué pusiste un que? No, yo lloraba así como si estuviera ante el maestro. Y dije, no, el mundo umbrío, yo creo que estaría ahí encadenado años para terminar de leerlo, porque todo lo que estaría ahí cambiando. Y me decía, no, Juana Inés lo hizo en 15 minutos, tú llevas 5 días. Y dije, ok, ¿Eh? no me vuelvan a contratar nada más. Una persona muy querida manda un comentario, Karime Cardona Curi. ¿Sí? Karime, ¿cómo Queridos estás? Diego y Jaime, dice, una duda, ¿se conocerá más de la familia Tibia de Lina en las nuevas ediciones? Sí, un poquito. Obviamente antes se menciona mucho el pasado. eh, bueno, Marcia, la mamá de Lina, desaparece en el libro 1 o en los primeros capítulos, pero es un personaje importantísimo y luego lo vamos a estar conociendo y hay un punto donde se conoce su pasado, cómo fue que se ligó con el mundo, el inframundo. Entonces, pero vamos a conocer algunas cosas del primo, del primito, de la tía y de los pasados de Lina, ¿no? Hay otro grupo, más o menos lo explico yo en el libro 3, en el libro 3 empieza a aparecer todo eso. Y un saludo y un gran abrazo, colega. Sí, bueno, justo la mamá Marcia en el libro 2 adoré su participación, adoré, sí, Sí, además porque además encontrarla ahí, es muy simpática, aunque ya está muerta, es simpaticísima. es muy simpática, pobrecita, sufre mucho porque pues, se convierte en un alma en pena, no es spoiler porque, bueno, se muere en el capítulo 2 del libro, pero además se muere
tienen que escapar, ¿no? Corren porque llegan los malos, los depositantes con seres monstruosos, con estaquetas, y los persiguen para eliminarlos. Entonces, ella trae pijama, entonces escapan y así la asesinan, le entierran una estaqueta en el vientre y ella consigue sacar a su hija y muere, ¿no? En el coche. Lo malo es cuando se da cuenta, cuando ya es un espíritu, es que muere con la última ropa que trae puesta y le da mucha vergüenza, trae un camisoncito, anda ahí en el inframundo vestida con un camisoncito horrible, viejo, que fue lo último que traía puesto cuando muere. Y entonces le da mucha pena, pero es muy chistosa, da chistes y demás. Es un personaje además, pues a mí me gustó muchísimo, muy agradable, me gustó. Sí se van a seguir encontrando por el otro lado con Vania, que es un personaje que yo sé que produce piedras en los riñones de muchos lectores, porque es un personaje bastante complicado, muy egocéntrico, pero desencadena muchas cosas Es que es importantes. necesario ese personaje. Es un personaje muy necesario porque es un personaje desencadenante. Sí. Es un personaje pivote que desencadena cosas. Sí. Nos queda ya poco tiempo. Le recordamos a la gente, está en el Facebook de Me Gusta Leer México, está la liga para comprar este libro. Pueden entrar a la página a comprar el resto de la obra de Jaime. Ya habrá ocasión para que firmes esos libros. Eh, Pregunta Isabel Hernández a esto, ¿cuántos años demoraste en crear Mundo Umbrío? Fueron originalmente la primera trilogía 5 años completamente y obviamente ya me está llevando un poco más a hacer la revisión, es un poquito más rápido porque ya puedo estar pues ya sobre un trabajo, pero fueron 5 años de trabajo. eh, no soy el que más, creo que Toño Malpica le dedicó 10 años de trabajo a su saga, entonces, claro, su saga son 5 libros, y Ujú. entre un libro y otro hacía 10 libros más, entonces, bueno, Sí, pero fueron 5 años de trabajo. sí. Y aquí hay una pregunta muy interesante de Jazmín Orozco Posafría. ¿En quién te inspiraste para hacer a la abuela Imo? Siento que se parece a mi abuelita. Saludos. Pues yo me inspiré un poco en mi bisabuela se llama Goyita, ya falleció hace mucho, falleció de muy avanzada edad, creo que de 104 años, algo así, Wow. 103, 104 años, y mientras vivió ya fue el eje de la familia. Entonces, imagínate pues una matriarca que durante tantos años es el eje de la familia, además que tiene que sostener a la familia, quedó viuda muy joven. eh, de alguna manera, Imo es así, es como una gran matriarca y que tiene una sabiduría y un sentido común, ¿no? A lo mejor, no, por ejemplo, mi bisabuela no pudo estudiar mucho porque se casaban muy jóvenes en esa época, pero tenía una gran inteligencia y un gran sentido común. Entonces yo, de alguna manera, el personaje de Imo es como un homenaje a todas esas abuelas. Pregunta Itzel Pani. Jaime, una vez terminando Mundo Umbrío, ¿tienes en planes algún otro proyecto o historia? Pues estoy también simultáneamente, es un libro más para chicos, que se llama Campamento Miedo, que también salió este año salió Campamento Miedo en marzo, fue la última, digamos, presentación. Alcanzamos a presentarlo en minería. Yo recuerdo y pienso que es como un sueño todavía ver esa muchedumbre, la gente, las firmas, los abrazos, bueno, eso es imposible ahora. Fue lo último que alcanzamos a presentar en marzo de este año, se llama Campamento Miedo, y estoy haciendo justo la segunda parte que se llama Ciudad Miedo, entonces también se la van a pasar muy bien. Sí, esa para en el verano. En el verano van a poder disfrutar de la Ciudad Miedo. Recuerdo esta presentación, para los que no estuvieron, ¿no se acuerdan? Estuviste firmando en casi casi que en la trastienda de la feria. Sí, exactamente, porque como tú dices, soy como cantante de palenque, así que hasta mientras sigan aplaudiendo, pues yo sigo firmando. Y seguían llegando, entonces a mí me parecía horrible, porque además tiene unas reglas muy estrictas esa feria, porque es un espacio muy pequeño que se satura muy rápido. Entonces no puedes firmar más allá de tu hora, no puedes firmar en un pasillo, no puedes firmar en el stand, te sacan, o sea, está prohibido porque Claro. se colapsa. Y entonces nos pusieron creo que en una bodega, finalmente. Yo les dije, es que si me corren, pues me voy a frente allá al Caballito y allá abajo sigo firmando, porque como después de que la gente estuvo formada 2 horas, les va a decir, bueno, bueno, chao, que les vaya bien. Yo dije, pues mientras haya alguien aquí formado, yo voy a estar. Y sí, afortunadamente nos abrieron ahí una bodeguita y ahí estuve
firmando hasta que se fue la última persona, y en Guadalajara hace un año también me fue muy bien. Entonces, bueno, acuérdense que todos aquellos que compren el libro mío, les debo una firma y me la cobran cuando me vean. En efecto, digo, pueden buscarlos ahí en Me Gusta Leer y posteriormente, obviamente, se va a estar avisando cuando haya ferias presenciales, cuando Jaime pueda estar participando. Nos queda muy poco tiempo, vamos con la última pregunta. Es Nazaret Chungti, espero haberlo pronunciado bien. No es una pregunta, no es de Mundo Umbrío, pero es una petición, tiene que ver contigo. Ahí te la dejamos, porque además hubo una noticia hace poco que hasta parece que el Hasverso de Jaime Adamos nuevamente se está cumpliendo. Dice, yo quiero una segunda parte de México-Land. Sí, ese libro, sin saberlo, se está convirtiendo como en el libro de Nostradamus, de la profecía de Nostradamus. Ese lo sacamos hace que como 3, 4 años. Creo que Aproximadamente se presentó en Phil Guadalajara, justamente. En Phil Guadalajara, exactamente. Y todavía estaba el anterior gobierno. Y de pronto empezaron a suceder un montón de cosas que parece que estaban ahí escritas en ese libro. Originalmente eran 2 libros, pero lo que hice fue fusionarlos en uno, porque como los que lo han leído, pues hay dos Méxicos. México en el futuro no muy lejano, sino más o menos cercano, se divide en dos, se empieza a fraccionar y se fracciona en los territorios perdidos, que muchos ya por desgracia viven ahí, y otros es México Nuevo. Entonces, en los 2 libros uno se desarrollaba en un mundo y otro en otro mundo, y al final se juntaban los 2 Méxicos con los personajes. Luego al final dije, no puedo develar cómo es uno de esos Méxicos, tengo que guardarlo, y lo mandé hasta el final y ahí se va revelando. Pero quién sabe, no sé, en una de esas podríamos hacer todo. Obviamente depende. Hay libros, por ejemplo, que yo a veces escribía un libro, me pedían tanto la continuación que sí terminaba haciendo una segunda parte. Yo feliz siempre de regresar a mis pobres personajes, hacerlos sufrir un poquito más. Es algo que se disfruta, es algo que, bueno, que los lectores, aunque sufren con ellos, terminan disfrutando. Es lo mismo que pasa con Mundo Umbrío, saben que van a llorar, que se van a angustiar, se van a enojar en algunos momentos. Como decían por ahí, faltan 100 páginas y ya arma un relajo peor todavía, o que tu guerra es más sangrienta que aquella batalla de Harry Potter, aquella batalla final. Bueno, cada quien reaccionan, y eso es lo que tiene la literatura de Jaime Alfonso Sandoval, no te deja indiferente. Hay personajes que vas a amar, hay personajes que vas a odiar, pero todos te van a hacer sentir algo, y sobre todo, no crean que no vayan tratando de adivinar lo que va a pasar, porque Jaime te va a sacar las vueltas. Este es un libro tuerca, como dices, pero das muchos giros y nos llevas a lugares donde piensa, va a pasar esto, y no, nos llevaste por otros caminos, Jaime. Pues sí, se la van a pasar muy bien. Yo les digo que son libros de inmersión. La realidad en este momento es muchos no queremos estar todas las 24 horas o las horas que estamos despiertos en esta realidad. Y hay otra realidad que son los libros, y los libros nos ayudan a vivir. Decía Gianni Rodari que todos necesitamos una dosis de fantasía para enfrentarnos a la realidad. Entonces aquí en Mundo Umbrío pueden tener una dosis muy saludable de fantasía para enfrentarnos a la realidad. Eh, Créanme que se la van a pasar muy bien, y si no les gusta, pues también cuando me vean me dicen, y si lo compran, recuerden, firmo con mucho cariño los libros. Eh, Pues aquí lo tienen, amigos lectores. Gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente que estuvo detrás de esto, ayudándonos, Paola, Nathan, Nadal, Jazmín. Gracias también por este trabajo titánico que hacen para que la feria pueda llegar ahora a sus pantallas, pero que sigamos teniendo este espacio. Gracias a todos los lectores que estuvieron conectándose. Gracias a ti, Jaime, por este mundo umbrío, y nos vemos próximo. Si quieres agregar algo más ya para despedirnos, Jaime, Pues muy pronto, Mundo Umbrío 3 en enero, en enero. si no me equivoco. Entonces ya próximamente Sí, seguiremos, sí. pueden comprar y disfrutar el 2 sin problema, porque próximamente tendremos el 3. Sí. Muchas gracias a ti, Diego, por acompañarme, el rudo de rudos. Muchas gracias. Y atentos a las redes de Jaime, porque por ahí pronto puede dar una pequeña sorpresita de Mundo Umbrío 4. Muy bien, claro que sí. @Jaime Alfonsos, ahí me encuentran en Twitter o en Instagram.
Pues aquí está, amigos lectores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto vernos físicamente para las presentaciones como antes, pero mientras tanto y mientras las pantallas nos lo permitan y ustedes nos acompañen, estaremos hablando de estas grandes historias que nos regala Jaime Alfonso Sandoval. Y no nos queda más que recordarles, está en el Facebook la Liga para los Libros de Jaime y desearles que tengan una buena tarde y sigan disfrutando de la programación de las presentaciones que tenemos preparados para ustedes en Penguin Random House. Muchas gracias y hasta pronto.